Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos como siempre aquí conmigo a otro nuevo tutorial. Como ya prometí, aquí estoy para traeros la segunda parte o la segunda fase de cómo desmontar por completo lo que es una Nintendo New 2DS. Primero, claro está, como siempre, quiero mandar ese cordial saludo a todos los suscriptores, a los que nos visitáis por primera vez y, como no, también a nuestro patrocinador Mod Center. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar ya con el tutorial. Lo primero que tendríamos que hacer sería quitar estos dos tornillos plateados. Como podéis ver en la imagen, yo ya he quitado lo que es la parte trasera para, digamos, recortar un poquito lo que es el tutorial. Si tenéis dudas, pues nada, echarle un vistazo a lo que es la primera parte, que es donde enseño cómo desmontar lo que es, digamos, la parte inferior de la consola. Entonces, como estaba diciendo, vamos a quitar estos dos tornillos plateados. Y una vez hecho esto, con lo que es una herramienta de punta, vamos a quitar lo que son las conexiones, esta de aquí, que nos va a estorbar. También quitaríamos lo que es, digamos, el conector de la pantalla superior, que yo ya lo he hecho, es tan sencillo como tirar hacia arriba de la pestaña y dejar el cable suelto. Y bien, hecho esto, ahora sí que vamos a poder quitar esta pieza de plástico. Como podéis ver, está ya prácticamente suelta. Y ahora pues vamos a tirar de aquí del cable flex de la pantalla superior. Lo siguiente, sacar el pasador de lo que es, digamos, una de las bisagras. Si tenéis el punzón, vais tirando hacia afuera para sacarlo con cuidado, no rompáis nada. Ya lo tenemos, ahí está. Bueno, ahora vamos a separar lo que son las dos mitades. Podéis cortar esta punta, que es la que nos va a estorbar a sacarlo. Y así os vais a ahorrar bastante trabajo. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora desconectamos lo que es el cable de la antena. Lo vamos soltando y también lo pasamos por el orificio. Pues ya lo tenemos separado. Dejamos, digamos, la parte inferior a un lateral y ahora nos vamos a centrar exclusivamente en la parte superior. Bueno, para poder abrir lo que es la parte superior se tiene que quitar esta, digamos, esta tapa. Y claro está, va pegada y va pegada con un adhesivo bastante fuerte, entonces hay que hacerlo con cuidado porque podríamos partir lo que es la tapa o si aplicamos calor también podríamos deformarla. Entonces yo voy a utilizar esta herramienta para intentar marcarlo lo menos posible. Así, podéis ver que ya he introducido y ahora con cuidado vamos a ir soltándola. No la dobléis hacia vosotros porque entonces la vais a dejar deformada. Hay que dejarla lo más tumbada posible o recta. Y creo que ya lo tenemos. Efectivamente, pues ya está. Dejamos a un lado lo que es la tapa y ahora nos vamos a centrar en este lado de la tapa o de la carcasa. Vamos a quitar estos 4 tornillos plateados con un destornillador de estrella. Y ahora ya podremos separar lo que es la carcasa, digamos, intermedia. Ahí lo tenemos. Bien, una vez llegados a este punto, ahora toca extraer lo que es la pantalla que está dañada. Hay que tener en cuenta que esta pantalla está pegada con adhesivo al plástico protector del frontal. Entonces va a ser un poquito complicado o engorroso. Lo que sí que ha hecho Nintendo ha sido una mejora a la hora de extraer lo que es el cable flex, porque ha hecho una pequeña abertura en esta pieza. Antes teníamos que pasarla también como hemos hecho antes, por un orificio. Ahora solo es tirar hacia nosotros y podemos sacarla. Ahora vamos con la pantalla. La pantalla, pues cogemos otra herramienta que tenga, pues digamos, puedes utilizar una púa de quitar, también se puede utilizar. Yo suelo utilizar esto, una especie de espátula, hay de plástico, de acero, como queráis. La ponéis aquí y vais pasando hasta que se despega.
Ha salido demasiado fácil, eso quiere decir que seguramente la primera capa de la pantalla se ha quedado pegada. Efectivamente. Bien, por eso decía antes que es un poquito complicado y es un poco engorroso, ¿no? Ahora hay que quitar esta capa que, como podéis ver, está muy cuarteada, y para ello, pues claro, si lo hacemos sin calor, pues se va a astillar muchísimo, vamos a soltar muchos cristalitos pequeños y vamos a hacer un desastre. Entonces yo recomiendo aplicar calor. Podéis utilizar un secador, una estación de aire caliente, una pistola decapante, etcétera. Yo, como siempre, voy a utilizar la estación de aire caliente. Hay gente que me pregunta la temperatura. Yo la pongo siempre al máximo, no la acerco demasiado, como podéis ver, porque si no se puede derretir el plástico, y nunca tampoco la dejo en un sitio fijo. Bueno, una vez que ya esté caliente, porque yo lo noto con los dedos de abajo, vamos a meter lo que es la herramienta. Parece que se ha enfriado, pues le aplicamos un poquito más de calor. Y ya lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos extraída lo que es la pantalla dañada. Vamos a recoger un poquito, vamos a dejar que se enfríe la estación para que no haga ruido, y ahora dentro de un momento volvemos. Pues bien, ya una vez retirada lo que es la pantalla dañada, vamos a empezar a colocar la nueva. Vamos a quitar primero el protector, si lo tuviese. Vamos a ver. Y lo colocamos de forma de que el cable flex se quede hacia la izquierda, siempre y cuando tengamos lo que es la carcasa de esta manera. Así que dejamos caer la pantalla. Bien, ahora vamos a doblar el cable flex justamente por donde, digamos, se unen esta parte y esta de aquí, es decir, así. Veremos en la carcasa como hay una especie de puntas de plástico, que será donde vamos a meter lo que es el cable flex. Ahora, como ya lo tenemos bien doblado, vamos a pasarlo por la abertura. Si queremos podemos poner un trocito de celo aquí para que no se mueva. Perfecto. Bien. Ahora vamos a cerrar con la tapa. Le colocamos ahora los 4 tornillos. Bien, pues ya lo tenemos unido, lo que es la carcasa intermedia con la frontal. Ahora vamos a poner lo que es, digamos, la tapa trasera. En el caso de que habéis dejado el adhesivo en buen estado, pues prácticamente pues solo tenéis que poner la tapa, pero en mi caso, como se han formado burbujas y, digamos, arrugas, si yo ahora coloco lo que es la tapa, pues se va a ver un poquito deformada. Entonces yo lo que voy a hacer es quitarla. Ahora, ya con la superficie completamente lisa, ya que hemos quitado el adhesivo, vamos a poner adhesivo de doble cara.
Yo voy a poner este fino para así el día de mañana, si tengo que volver a abrirla, pues no tenga que hacer tanto trabajo. Bueno, ya lo tenemos, ahora vamos a colocar lo que es la tapa y listo. Bueno, vamos ahora con la parte más complicada y peligrosa de todas, que será unir las dos mitades. Vamos a recoger un poquito el banco y ahora dentro de un momento volvemos. Bien, pues ya una vez de vuelta, como he comentado, vamos a empezar a unir las dos mitades. Vamos a introducir primero lo que es la anilla en este orificio y así la dejamos ya preparada. Bien, y ahora lo que haremos será coger lo que es el cable flex y darle forma en círculos como si fuese una espiral. Una vez que le demos forma en espiral o en círculos lo que es el cable flex, lo vamos a dejar apoyado en lo que es esta pieza de plástico y vamos a introducirlo. Con cuidado no se vaya a soltar. Con las pinzas nos hacemos ayuda y vamos a introducir el cable dentro. Así, ya lo tenemos. Ahora lo vamos a pasar por aquí abajo. Bueno, pues ya hemos pasado lo que es el mal trago, ahora ya lo siguiente pues es más o menos sencillo, solo tenemos que ir colocando el cable flex en su sitio. Bien, ya tenemos uno, ahora colocamos este de aquí al lado. Bueno, queda este también. Y ahora sí, ya colocamos el cable de antena. Le ponemos los tornillos a la pieza y así la fijamos. Bueno, pues ya toca colocar lo que es la carcasa. Antes de llevar lo que es la carcasa al sitio hay que conectar, claro está, los altavoces y lo que es la cámara trasera.
Bien, pues ya lo tenemos. Guardamos bien los cables para no chafarlos. Cerramos la consola, digamos, de arriba hacia abajo, tal y como vemos ahora mismo la consola. Y por último, pues ya ponemos los tornillos y probamos a ver si ha ido todo bien. Bien, pues vamos a encenderla a ver si todo está correcto. Y ahí lo tenemos. Ha salido todo bien. Así que yo creo que hasta aquí hemos llegado. Como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños gestos podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros. Así que desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.